apóstol Pablo a los romanos. Y ya estamos en el capítulo número 5, ya prácticamente vamos terminándolo. Este es el mensaje número 23 de esta preciosa carta, mensaje número 23. Y estamos mirando un título allí, hermanos, a Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Estamos mirando contrastes entre Adán y Cristo. Contrastes entre Adán y Cristo. Y le dije que ahí vamos a tomar 3 mensajes. El primero, hace 8 días lo compartíamos, la entrada del pecado en el mundo. La entrada del pecado en el mundo, versículos 12 al 14. Hoy vamos a hablar del segundo punto, que es Adán y Cristo, cabezas federales. Versículos 15 al 19, y luego veremos la ley y la gracia, versículos 20 a 21. Pero déjenme, yo leo todo este pasaje, mis amados hermanos, allí. Contrastes entre Adán y Cristo, parte número 2, hace 8 días vimos la primera parte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hace 8 días veíamos la entrada del pecado en el mundo como primer punto de este contraste entre Adán y Cristo. Versículos 12 al 14, y veíamos ahí 3 cosas. Versículo 12 veíamos, todos hemos pecado en Adán, como cabeza federal o cabeza representativa. Número 2 veíamos, versículo 13, la ley evidencia el pecado. La única manera de saber que somos pecadores es por la ley. Y veíamos punto número 3, versículo 14, como la muerte es consecuencia del pecado. Y hoy, al ver el segundo punto, Adán y Cristo, cabezas federales, vamos a leer de los versículos 15 hasta el versículo 19, vamos a tratar 5 puntos esta noche. Es decir, en cada versículo vamos a tomar un punto de cómo vamos a encontrar esos contrastes, pero también algún paralelo entre Adán y Cristo como cabezas federales o cabezas representativas. Brevemente, una definición. Una cabeza o una jefatura federal, puedes encontrar cabeza o jefatura federal, es aquella que como la cabeza natural mantiene una relación federal o una relación de pacto. No nos confundamos, federal tiene que ver que es pacto, ¿verdad? Federal tiene que ver con pacto, con toda la posteridad. Es decir, Dios hizo un pacto, por favor, todo acá. Dios hizo un pacto con Adán, se llama el pacto de obras. Dios hace un pacto con Adán, pero Adán representaría a toda la humanidad, de tal manera que lo que le ocurriera a Adán le iba a ocurrir a toda la humanidad. Ese es lo que tenemos como cabeza federal. Cuando hablamos de Cristo como una cabeza federal o una cabeza representativa, es que todo lo que le ocurriría o lo que le ocurrió a Cristo le iba a ocurrir a todos los que estaban bajo Cristo.
Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que queremos decir con cabezas federales o cabezas representativas. Y hermano, esto es muy importante porque toda la humanidad se encuentra en una de esas dos cabezas. Es decir, Dios hace a Adán, y el primer Adán, porque la Biblia habla del primer Adán y del segundo Adán, usted no va a encontrar más Adanes porque no hay más cabezas representativas. El primer Adán fue la cabeza representativa o federal para toda la humanidad. Adán desobedeció, Adán pecó, y en Adán, como veíamos hace 8 días, toda la humanidad pecó. En Adán toda la humanidad es culpable. En Adán toda la humanidad merece la condenación, es decir, merece el infierno. Pero entonces Dios, como no quiso y no permitió que todos fueran al infierno, entonces Dios envió a su Hijo como el segundo Adán, como la segunda cabeza federal o representativa, para que todos los que ahora pasen, mire que esto es muy importante, toda la humanidad está bajo el primer Adán, pero luego viene un segundo Adán, y los que están en el primer Adán, por la fe, pasan al segundo Adán, ahora están bajo esa cabeza federal y bajo esa cabeza representativa. Esto es tan sencillo como esto, hermanos. La mayoría de la gente está en la primera cabeza federal. Es decir, ellos están condenados. Pero Cristo es la segunda cabeza federal. Los que estamos en Cristo, hermanos, hemos salido de la cabeza federal del primer Adán. Ahora nuestra cabeza federal, nuestra cabeza representativa es Jesucristo. ¿Amén? Para los cristianos. Obviamente las personas no lo ven así, no lo pueden comprender. Nosotros, porque Dios nos permitió conocer su palabra, y a través de que vamos leyendo la Biblia nos vamos dando cuenta. Esto lo podemos ver muy claro en 1 Corintios 15, 22, que es un texto que veíamos hace días también, pero que es muy conocido. 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren. Es clave. ¿Y por qué veíamos hace 8 días que mueren? Porque son pecadores. Así como en Adán todos mueren, dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y dejamos claro que ese todos ahí no es toda la humanidad, sino todos los que están en Cristo. Toda la humanidad está en el primer Adán, pero no toda la humanidad está en el segundo Adán, que es Cristo. Entonces, todos los que están en el primer Adán, dice que van a morir. Y hablábamos cuando veamos 8 días, cuando Adán pecó, hubo 3 clases de muertes. Adán pecó y nosotros pecamos en Adán, así que la primera muerte fue la espiritual, separación de Dios. La segunda muerte es la natural, todo el mundo tiene que morir. Mire, si una persona no muere, entonces es porque no es pecadora, pero si es pecadora tiene que morir. Pero luego llega la tercera muerte, que es la muerte eterna, de la cual Dios nos libró a nosotros. Nosotros estábamos en la primera muerte, que es la muerte espiritual, y por eso nosotros morimos, ¿verdad? Naturalmente, pero el Señor nos resucita, había más 8 días, pero de esa muerte espiritual estábamos. Ahora el Señor nos dio vida eterna, es decir, ya no tenemos la muerte eterna o la condenación eterna. Bien, vamos entonces con el primer punto de Adán y Cristo como cabezas federales o representativas. Y lo primero es que vamos a mirar, a comenzar a ver esos contrastes entre el don y la transgresión, versículo 15. Mire que ahí está, yo voy a tratar de ir texto a texto esta noche. El don y la transgresión, versículo 15. Romanos 5:15, dice: pero el don no fue como la transgresión. Y cuando vemos la palabra don ahí, es algo que Dios da, que no lo merece el hombre. Es lo que se llama la gracia de Dios, un don inmerecido, la gracia de Dios. Pero el don no fue, y ahí están los contrastes, como la transgresión. El don aquí es de Cristo, y la transgresión nos va a hablar de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ya sabemos, porque el contexto nos habla que ese uno es Adán, pues por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí ve el contraste? Uno trajo la transgresión, la condenación. El otro trajo el don, la gracia de Dios. Y como dice ahí la Escritura, a Jesucristo es ese que la trajo. Una versión internacional dice así: pero el pecado de Adán, ahí ya lo define quién es ese transgresor, pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado
de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces aquí la palabra don, ya lo dije, pero vuelvo a enfatizar, se puede traducir como don de gracia. Es más, creo que algunas versiones traducen así, el don de gracia. Y se refiere a aquello que es dado completamente aparte del mérito humano. Es un don de gracia, es un regalo de Dios que ni las personas lo merecen, ni siquiera las personas lo pueden alcanzar, porque es algo directamente de Dios que lo da por gracia, es decir, sin mérito alguno en las personas. Es muy importante, ese es el don de la gracia, y este caso es que Él envió a Jesucristo ahí. Ese don de gracia se refiere a la obra salvífica de Cristo en la cruz, como lo podemos ver en 2 Timoteo 1:9. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, hablando de Dios que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Echa por un lado, hermano, cualquier mérito humano, echa por un lado cualquier obra humana. Dice que nos llamó con llamamiento santo, y esto no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Esto es muy importante porque cuando se habla aquí del propósito suyo, Efesios nos habla de su beneplácito, es decir, es algo que Él determinó, algo que Él quiso desde la eternidad. Así que, hermanos, sé que esto es duro y suena muy duro para muchas personas, pero la salvación no depende en nada de la persona, sino solamente de Dios. Dios es el que determina a quién va a salvar. No es la persona, porque la persona está muerta espiritualmente. La persona está en el primer Adán y de ahí no puede salir a menos que Dios venga y la saque y la traslade. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Obviamente a través de la predicación del Evangelio. Nos usa a nosotros para predicarle el Evangelio a las personas, y entonces cuando las personas escuchan el Evangelio y ellas creen en el Evangelio, y lo primero que van a creer es que son tan pecadores que están apartados de Dios y se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo, y entonces ahí reciben el Espíritu Santo y como evidencia de una vida cambiada, entonces podemos decir que fueron escogidos por Dios. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Dice que el Señor nos llamó entonces no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, aquí está, o el don, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso en cuanto al don. Estamos mirando don y transgresión. Ahora, la transgresión significa desviarse de un sendero o apartarse de la norma. Eso es transgresión. Desviarse de un sendero o apartarse de la norma. Y es muy sencillo como esto. Hay un camino por donde usted debe ir, y ese es el camino, se llama el camino de la voluntad de Dios, el camino de la obediencia. Pero entonces las personas se desvían, se apartan, y eso es pecado. Desviarse del sendero, eso es transgresión, o apartarse de la norma. En este caso la norma es la ley de Dios. Dios dijo una norma, ¿verdad? Una ley. Pero el hombre sencillamente no obedece la ley de Dios, entonces se aparta de la norma. Adán entonces transgredió el mandato de Dios cuando comió de aquel árbol que Dios le dijo que no comiera. Esa transgresión trajo la muerte a todos los hombres porque Él los representaba, mis hermanos. Y eso lo veíamos hace 8 días, pero voy a volverlo a leer. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no fue por el diablo. El pecado entró en el mundo por un hombre, aquel hombre que desobedeció. Y dice, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, esto es muy importante y quiero aclarar, y lo digo, hace 8 días lo aclaraba y lo quiero aclarar otra vez. Cuando dice aquí por cuanto todos pecaron, no se refiere a nuestro pecado personal, que sí es cierto que todos pecamos y tenemos pecados personales. Aquí todos pecaron se refiere a que toda la humanidad pecó en Adán. Es decir, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó. Por eso todos nosotros nacemos, lo veíamos hace 8 días, bajo una condenación. Nacemos con una culpa de pecado. Y entonces la gente dice, hay una mala interpretación, ¿no?
Y hay un sector de la iglesia evangélica que cree que la gente nace buena, que la sociedad lo corrompe. No, hermanos, ese niño que está en el vientre de la madre ya es pecador, ya es un depravado. Ella tiene una naturaleza pecaminosa. Muchos van a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Es una santa criatura. Bueno, si es santa criatura, ¿por qué muchos bebés mueren en el vientre de la madre? ¿Por qué muchos bebés mueren de recién nacidos y mueren a un menor de 7 años? Porque ellos son pecadores. Si no fueran pecadores, no morirían. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la muerte es debido al pecado y no al pecado personal, porque estos niños no tienen un pecado personal, sino al pecado que heredaron de Adán, porque en Adán todos pecamos. Amén. Así lo dice la Escritura. Juan Calvino dijo aquí: puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos, mucho más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos. Esto me llamó la atención porque es cierto que el primer Adán trajo un caos y se tiró a todo el mundo, hermanos, pero mucho mayor fue la gracia de Dios al enviar a Jesucristo para salvarnos a nosotros. Amén. Porque no tenía por qué hacerlo. Tú y yo deberíamos ir al infierno, deberíamos toda la eternidad estar ahí pagando la deuda de nuestros pecados, pero la gracia de Dios vino y nos sacó de ahí. Dice Juan Calvino, acá sigue diciendo, por cuanto debe admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Y el pastor MacArthur allí, John MacArthur, dice lo siguiente: la gracia de Dios es más grande que el pecado del hombre. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. No solamente es mayor que el pecado original de Adán, que trajo muerte a todos los hombres, sino que es mayor que todos los pecados acumulados que los hombres han cometido o cometerán en toda la historia. Esto es bien interesante, hermanos, porque nosotros con un solo pecado, y lo que vamos a ver ahora, el pecado de Adán, por ser nuestra cabeza representativa, él pecó y toda la humanidad pecó en él, y ya con ese pecado de Adán somos merecedores del infierno y la condenación eterna. Pero a eso le anexamos que cuando nacemos comenzamos a cometer pecados personales, y muchos que sí hemos cometido. Entonces eso es lo que está diciendo la Escritura, y eso es lo que está diciendo aquí el pastor John MacArthur. Fue mucho mayor esto, porque por un pecado a todos, en este caso fuimos pecadores, pero por muchas transgresiones, por muchos pecados, ahora Cristo viene, hermanos, y nos da la salvación. Entonces aquí podemos ver entonces lo que se conoce como la doble obra de Cristo. Quitó la muerte y sacó a luz la vida, como dice 2 de Timoteo 1:10, dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Entonces notemos cómo el primer Adán introduce la muerte, pero ahora el segundo Adán saca la vida, ¿verdad? Para nosotros. Es lo que dice ese texto. Lo segundo que vamos a ver esta noche, hermanos, versículo 16, es el juicio para condenación y el don para justificación. ¿Están mirando los contrastes? Los contrastes de estas dos cabezas federales, es decir, Adán y Cristo. Juicio para condenación y don para justificación. Versículo 16. Y con el don, ya vimos que es el don, la gracia de Dios en Cristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ya lo habíamos dicho, pero acá lo está ratificando. Note, el juicio vino a causa de un solo pecado. No estamos hablando del juicio para condenación. Pero luego dice, para condenación. Pero el don vino, juicio vino, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ve el contraste? El juicio vino para condenación por un solo pecado en Adán, que es cabeza representativa. Hermano, hay un error entonces cuando nosotros
Pretendemos ser buenas personas. Somos buenas personas en la gracia común, pero en el sentido de que podemos hacerle el bien a los demás. Pero delante de Dios no somos buenas personas, porque el Señor nos ve en la cabeza federal de Adán. Y eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos eso, entonces no hay por qué pretender que Dios me va a mirar a mí, o que Dios me va a dar a mí un favor, o que Dios va a responder mi oración, o va a responder cualquier cosa que yo haga porque soy bueno. Dios responde la oración de cualquier persona, y lo puede hacer por su gracia común. Es decir, porque son sus criaturas, y así como Él le da de comer a un pajarito, le va a dar de comer y le va a responder a las personas que Él creó. Y yo sé que esto es duro, pero es una gran verdad. A nosotros Dios nos responde no por lo que somos, sino por lo que somos en Cristo. Por lo que Cristo está en nosotros. Por la obra de Cristo en nosotros. Por eso, hermano, tú y yo no tenemos acceso a la presencia de Dios, a menos que sea por medio de Jesucristo. ¿Hay que gloriarse? No hay de qué gloriarse. Entonces hay un problema que tenemos hoy día, no solo con la iglesia católica, sino con muchas iglesias evangélicas, que creen que a través de sus esfuerzos, de sus obras, usan el ayuno, la oración, el dar, el congregarse, su santificación, su negación, tantas cosas, pensando que Dios se va a mover con eso. Hermano, a Dios no lo mueve eso, a Dios lo mueve Jesucristo. Dice que en Él es que yo tengo complacencia, el único con el cual el Padre se complace. Y entonces todo esto lo hago. No, claro que hay que hacerlo. Ore, ayune si quiere, pero eso lo hacemos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y porque Cristo está en nosotros. Yo sé que esto es muy duro lo que yo voy a decir, pero yo escuchaba, creo que era al pastor Pablo Prieto, que él decía: ¿por qué nosotros como cristianos, cuando vamos a evangelizar o cuando encontramos una persona inconversa, le decimos, no, órale a Dios, que Él te va a oír? ¿Por qué? Dios oye a una persona únicamente por medio de Jesucristo. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es decirle: usted está grave porque Dios no te oye. Dios está irada contigo, a menos que usted se arrepienta, crea en Jesucristo, y cuando ya se arrepiente y cree en Jesucristo y el Espíritu Santo venga a morar dentro de ti, ahora sí tú puedes orarle al Padre. Obviamente usted no le va a decir eso porque pero esa es la gran realidad. Dios está enemistado contra el pecador. Rápidamente, la Nueva Versión Internacional de ese versículo 16: tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, que por eso todos somos condenados por el solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con la multitud de pecados. Es decir, un solo pecado, el de Adán, trajo el juicio de Dios, y ese juicio lleva a toda la humanidad a la condenación. Pero esto puede ser cambiado, hermanos, por el solo creer en la obra de Cristo, como lo dice la Escritura. Y esto es muy importante, y quiero leer este pasaje, hermanos, porque si estamos en Adán, estamos bajo maldición por ese solo pecado. Pero las personas pueden salir de ese primer Adán por medio de la fe a Cristo. Y eso es lo que dice aquí Juan 3, 18 al 19. Jesucristo fue tan claro. Juan 3, 18 dice: el que en Él cree, note, no es condenado. En Adán hemos sido condenados, toda la humanidad. Pero luego dice: pero el que cree en Cristo no es condenado. Pero luego dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por condenado en quién? En Adán. Yo sé que condenado también con sus pecados personales, pero primero en Adán. Dice: ¿pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, si las personas no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el único que puede quitar la condenación, porque es el único que hace el traslado de esa cabeza federal a la segunda, están condenados. Porque no creen, entonces no hay ese traslado. Dice el 19: y esta es la condenación. Mire la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, como los hombres, sus obras son malas, ellos van a amar más las tinieblas, ellos van a amar más el pecado, ellos van a rechazar la luz, van a rechazar a Cristo, van a rechazar esa segunda cabeza federal, a menos que Dios obre en ellos un milagro. ¿Cuál es el milagro? La regeneración en sus corazones. Por eso, el mayor milagro no es que Dios resucite muertos. El mayor milagro es que el Señor resucite un muerto, que es todas esas personas muertas en su pecado, y que Dios les dé vida nueva o la regeneración. Ese es el mayor milagro. Pero mire lo que sigue diciendo ahora el versículo 36, y este es duro. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, ha salido de la condenación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo único entonces que va a quitar la ira de Dios? Creer en Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de creer en Jesucristo, ahora voy a hablar qué es, porque ese es creer en la obediencia de Cristo, tanto activa como pasiva. No es decir, yo creo en Cristo porque me dieron 5 minutos ahí de una presentación del Evangelio, me nombraron las 4 leyes espirituales y ya. Eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es saber quién es Cristo. Me gusta como el pastor Pablo lo dice, porque él dice, hay que creer en la persona y en la obra de Cristo. No solo la persona. Cuando uno dice creer en la persona, ¿qué significa? ¿Quién es Él? Ya hay mucha tela para cortar. Creer en la obra de Cristo. Esa obra nos habla de una obra pasiva y de una obra activa, que fue lo que hizo por nosotros. Y cuando ya tenemos claro todo ese conocimiento, ahora, claro, no, yo creo en Él. Pero antes de creer en Él tiene que haber un arrepentimiento. Y para poder que haya un arrepentimiento, tiene que estar la ley y el Evangelio. Son las dos cosas que se debe predicar, la ley y el Evangelio. Porque como lo vamos a ver dentro de 8 días, precisamente vamos a hablar de la ley y de la gracia. Ahí vamos a ver por qué se necesita la ley. Entonces, una multitud de pecados, en este caso el de todos los hombres, hizo que Dios nos diera su gracia para justificación. ¿Cuál era aquí lo que el pastor John MacArthur escribió? Porque me llamó la atención. Dice, hablando del versículo 16, este versículo contiene 2 verdades prácticas especiales que están muy relacionadas. La primera es que Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado para condenar a toda la raza humana y separarla de Él. Eso tiene que hacer pensar. Un solo pecado, una sola transgresión, y como era la cabeza federal, por ese solo pecado, y nosotros pecamos ahí, en Adán, el Señor con ese suficiente para lanzarnos al infierno, a la condenación eterna. La segunda dice, es que mayor todavía que el aborrecimiento de Dios hacia el pecado, es su amor por el pecador. A pesar del hecho de que Dios odia el pecado, y a tal punto que cualquier pecado podría condenar a la raza humana, su gracia amorosa hacia el hombre es tan grande que Él no solamente hace provisión para la redención de un solo hombre, de un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres, de todos los pecados. Y obviamente todos los hombres, los que están siempre acá en la cabeza federal, en este caso Cristo. Y entonces aquí está lo que cantábamos ahora, que me llama mucho la atención. 2 de Corintios 5, 18, 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, y aquí está el punto, que Dios estaba en Cristo. Dios, el Padre, estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 21, que habla de la doble imputación, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de nosotros ser justificados o ser salvos es que Jesús asumiera lo que nosotros éramos y Jesús pagara la deuda que nosotros debíamos pagar. Y para Dios recibirnos allá es que lo que Cristo hizo nosotros pudiéramos
ahora recibirlo como una imputación. Ahora, las personas pelean acá, no, a mí no me representó el primer Adán. Podemos llamarlo de esta manera: Adán pecó y el pecado de Adán se imputó a nosotros. ¿Y por qué se habla de una imputación, de una culpa imputada? Porque cuando se habla de imputación, en este caso, y lo vamos a hablar a carta blanca como se dice, una imputación es que yo no estuve. El imputar es acreditar algo. Es decir, Adán pecó, pero usted y yo pecamos como Adán pecó. No, pero sí. No en el sentido de que tú y yo no estuvimos allá para pecar y tampoco desobedecimos como Adán pecó, pero como él es cabeza federal, se nos imputó el pecado de Adán, es decir, el pecado y la condenación de Adán nos es acreditada a nosotros, nos es imputada a nosotros, en el sentido de que Adán pecó, nosotros pecamos en él. En Cristo ahora pasa lo mismo y está la doble imputación. Cristo no pecó, justo, perfecto, sin pecado, pero tú y yo sí pecamos. Entonces el pecado de nosotros ahora le es imputado a Cristo. Él no pecó, pero Él va a la cruz y Él tiene que morir como pecador. ¿Por qué Cristo va a la cruz y muere como pecador? Porque nuestro pecado le es imputado a Él. Pero Cristo vive una vida justa y perfecta. Tú y yo nunca vivimos una vida justa y perfecta, pero la vida justa y perfecta de Cristo, ahora Dios por la fe nos la imputa a nosotros. Es decir, hermanos, esto es impresionante, nosotros, digamos en este sentido, hicimos pecador a Cristo, es una manera de decirlo, en imputación. Nosotros hicimos pecador a Cristo en imputación, y Cristo en su justicia nos hace justos a nosotros en imputación. Y esa fue la manera que Dios destinó para salvar a la humanidad. Y eso es lo que quiere decir ese versículo, obviamente. Punto número 3 de esta noche: el reino de la muerte y el reino de la vida. Otra vez, estos son contrastes que estamos viendo en las dos cabezas federales. Uno trajo el reino de la muerte y el otro el reino de la vida. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Puse ahí el reino de la muerte porque reinó la muerte y sigue reinando, hermanos. Hasta como dice en Corintios, ¿dónde estaba muerte tu aguijón, no? Ya cuando el Señor venga, hermanos, ahí se le acabó el reinado de la muerte. Pero por una sola transgresión, o por Adán, reinó la muerte. Dice, mucho más reinará en vida. Reinará la vida o reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben, porque ahora vamos a ver eso. Hay que recibir eso. Nueva Versión Internacional dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, por mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Si ve que la Versión Internacional aclara más el texto. Es decir, aquí podemos ver entonces que la muerte vino a todos los hombres por el pecado de Adán, y voy a leerlo, el tema que vimos hace 8 días, solo lo voy a leer, aunque aquí salió un mensaje, Romanos 5, 12 al 14, ahí vemos esa parte, porque recuerden que es la continuación que vine dando acá. ¿Cómo así que reinó la muerte y ahora reina la vida? Dice Romanos 5, 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dijimos que pecaron en Adán. Pues, y aquí está la aclaración, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces luego dice el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, ¿cómo es posible que si no había la ley, lo llamamos 8 días, reinó el pecado desde Adán hasta Moisés? ¿Cómo? Si no había ley ahí que dijera que eran pecadores, ¿por qué reinó la muerte? Si reinó la muerte era porque había pecado. Y si no hay una ley física que le dijera que era pecador, entonces ¿por qué ellos morían? Porque ellos pecaron en Adán. Fue el pecado en Adán que trajo la muerte a todas las personas, aunque no hubiera una ley escrita que le dijera que era pecador y que levantaba la ley. Es decir, cada vez que hay muerte, eso nos habla de un pecado.
Y entonces la gente dice, pero ¿cómo ese niño? ¿Por qué muere el niño? Pues porque el niño, y lo que yo decía hace 8 días, hermano, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Muy importante que tengamos eso muy claro. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Ven la diferencia? Y es lo que yo he dicho. El árbol aquí de guayaba, digamos que está ahí, él no es un árbol de guayaba por el fruto. Claro, los que no conocemos, o que usted no conoce, pues, oye, yo sí que todos conocemos acá, pero si uno no conoce el árbol de guayaba y va y le presentan 100 árboles, usted no sabe cuál es, porque no hay fruto. Pero cuando comienza a aparecer el fruto, ya sí, ese es guayaba porque le vio el fruto. Pero ocurre que él no es guayabo por el fruto, él es guayabo desde la semilla. En la misma manera nosotros somos pecadores desde Adán, porque Adán no solamente nos transfirió la culpa del pecado por ser cabeza federal, sino que nos transmitió la corrupción. En Adán nacimos corruptos, o en Adán nacimos con una naturaleza pecaminosa, es decir, propensos a pecar. Sí, porque ahí es donde está mucha, no, los niños son inocentes porque no han cometido pecados personales. Pero no son inocentes porque ellos en Adán pecaron. ¿Eh? Ahí el pastor MacArthur dice lo siguiente: el resultado unidimensional del acto de Adán fue la muerte, mientras que el resultado del acto de gracia es la vida, que en sí misma tiene múltiples dimensiones. Cristo no ofrece solamente vida, sino vida en abundancia, según Juan 10:10. Los redimidos en Cristo no solamente reciben vida abundante, sino que les es dada la justicia como un don de Dios. Ellos reinarán en esa vida abundante, justa, con el Señor y Salvador, y poseen la vida justa, gloriosa y eterna de Dios mismo. Y luego dice, reinar en vida por medio de Cristo también significa tener poder sobre el pecado. Me gustó mucho esto, reinar en vida ahora por medio de Cristo también significa tener poder sobre el pecado. Es decir, nosotros ya no somos siervos del pecado, como dice la Escritura, que lleva a muerte, sino que ahora somos siervos de la justicia, que lleva a vida, que se nos ha imputado. Hermanos, ojalá entendiéramos eso. Mi pecado se le fue imputado a Cristo y Cristo murió por él y me liberó del poder del pecado. No me liberó del pecado, me liberó del poder del pecado. Él, cuando muera y resucite, me liberará del pecado. O cuando sea glorificado, me librará del pecado. Pero ahora me libró del poder del pecado. Y ahora Él me hizo siervo de su justicia. Porque Él me dio su justicia, pero Él ahora quiere que yo sea siervo de su justicia. Mientras yo sea siervo de su justicia, entonces tendré el poder sobre el pecado. Eso es lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Se lo leo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo éramos nosotros? Esclavos del pecado, es decir, erais, ya no. Un cristiano verdadero se conoce porque él puede tener control sobre el pecado. El hombre sin Cristo no tiene libre albedrío, es decir, el hombre sin Cristo no puede decidir nada espiritualmente, él solo puede pecar. Pero el hombre en Cristo tiene libre albedrío, es decir, tú y yo tenemos la capacidad y la libertad y podemos decidir pecar o no pecar. Por nosotros, no, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Como el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos el poder y tenemos la autoridad para pecar o para no pecar. Así que depende de nosotros, hermanos. Por eso dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, note, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, hermanos, el hombre es esclavo sí o sí. Sin Cristo es esclavo del pecado y se espera que en Cristo seamos esclavos de la justicia. Amén. Amén. Esa es la vida cristiana, ser esclavo de la justicia. Pero entonces, ¿por qué mucha gente dice que es cristiana y es esclava del pecado? Porque entonces ellos no son cristianos nada. Todo aquel que es esclavo del pecado no ha sido regenerado.
porque el que ha sido regenerado ya ha dejado de ser esclavo del pecado y ha pasado a ser siervo de la justicia. Punto número 4, la condenación y la justificación, versículo 18. Aunque ya lo habíamos dicho, pero Pablo vuelve a repetirlo. Es decir, lo dice de diferentes maneras hasta que tengamos una buena comprensión. Otra vez, contraste entre Adán y Cristo. Y aquí está el cuarto contraste. La condenación y la justificación, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, que es lo que viene diciendo, vino la condenación a todos los hombres, ya lo digo. Ahora dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nueva versión internacional. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación, porque mi punto aquí es condenación y justificación, un solo pecado causó la condenación, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Aquí no solamente encontramos contrastes, sino encontramos también una especie de paralelismo, hermanos. El paralelismo es de la misma manera. Es decir, Adán pecó y el resultado fue la condenación a todos. Cristo fue justo y el resultado fue la justicia para todos. De la misma manera, ese sería el paralelismo. Pero el contraste, ¿cuál es? Que la transgresión de uno produjo la condenación, mientras que la justicia del otro produjo la justificación. Totalmente opuestos. Es decir, hay paralelismo, pero hay también contrastes acá. Ahora, este versículo, hermanos, y lo voy a leer otra vez. Así que como, porque es mal interpretado, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ya la gente se mete acá. Así, está bien. En Adán todos los hombres pecaron. Ok, y está claro, eso es lo que dice el texto. Luego dice, de la misma manera, mire, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ah, ya, salvación universal. ¿Qué tal que así fuera, no? Entonces el infierno estaría cerrado. Y hermano, si esto fuese así, salvación universal, y es así como usted lo lee, así superficialmente, le digo una cosa, ¿para qué la iglesia? Sigamos, no nos preocupemos por nada y sigamos como el mundo está. Porque ya el Señor lo arregló. No, cabeza federal. ¿Qué estamos hablando? Dos cabezas federales. Ahora lo voy a leer así con las cabezas federales. Así que, como la transgresión de uno, ese uno es la cabeza federal de Adán, vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? De la misma manera, es decir, hay una similitud allí, hay una semejanza, hay un paralelismo. De la misma manera, por la justicia de uno, ese uno que es la segunda cabeza federal. Eso es lo que es importante y quiero que mire, hermanos. Aquí el texto nos tiene que llevar a meternos en una cabeza federal y luego a meternos en la otra. Así como en Adán todos pecamos y recibimos la condenación, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, este uno es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ojo, esos todos los hombres son todos los que están bajo esa cabeza federal. ¿Sí vio la importancia de entender esto, hermanos? Porque si no se está en esta cabeza federal, por eso yo siempre digo, ahí estamos en una de las dos. O se está en Adán o se está en el segundo Adán, que es Cristo. Y si se está en el primer Adán, que es Adán, pues el primer hombre, todos condenados. Pero si se está en el segundo Adán, es decir, se pasa del primer Adán al segundo Adán, entonces todos salvos. Todos los que estén en el segundo Adán son salvos. ¿Por qué? Porque son salvos por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. Pero hay personas que no lo ven de esa manera. Entonces este versículo no enseña a salvación universal, sino representación. Ahora es bueno que entendamos esto, hermanos, porque esos todos son los creyentes. Y eso es lo que yo creo que veamos acá. Y le voy a traer por lo menos dos textos. Filipenses 1:29 nos ayuda, porque todos los que están en Cristo, para poder ser salvos todos, los que han recibido la justicia de Cristo todos, recuerde que Pablo ya ha hablado, Romanos 3 y 4, que la única manera de ser justificados es por medio de la fe. Entonces esos todos son justificados pero por la fe.
Mira lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, ojalá subraye eso, concedido a causa de Cristo, o porque estáis en Cristo, o por la obra de Cristo, a vosotros que estáis en Cristo, les es concedido, ¿qué cosa? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero me interesa lo primero, ¿qué nos es concedido? Que creáis en Él. Hermano, esto es tan importante porque para poder pasar a Cristo como cabeza federal, las personas entran por la fe en Cristo. Y esto no es del hombre, esto no es humano, tiene que ser concedido por Dios. Dios concede la fe y por eso hemos creído. Tú estás aquí, tú tuviste fe, y yo estoy aquí, tuve fe porque Dios me la concedió. Si no me la hubiera concedido, así me presenten el Evangelio 10.000 predicadores, jamás hubiera creído, jamás hubiera respondido, porque no se trata del predicador, del expositor, se trata de la obra de Dios en ese corazón, otorgándole fe por medio del Evangelio. Esa es la obra. Y otro texto, Romanos 3:22, que ya lo habíamos visto, pero muy importante porque vuelve y dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, nadie puede recibir la justicia de Dios si no es a través de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, ¿ven? Los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces Dios otorga justicia a todos, pero a todos los que creen en Él, todos los que creen en Cristo, porque no hay diferencia, se requiere de la fe. Y número 5, para terminar, la desobediencia y la obediencia, versículo 19. Otro contraste entre estas dos cabezas federales, la desobediencia y la obediencia. Dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nueva versión internacional. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Entonces el primer Adán, hermanos, es presentado como el desobediente. Qué tristeza. Habla uno de Adán, sí, el que desobedeció de una. Y ahora, impactes esto, hermanos, porque él, aunque él tiene una ley en su corazón, obviamente, como todos los hombres, pero Dios le dio una ley positiva. Cuando le hace un pacto con él, Dios le da una ley positiva. ¿Y cuál es la ley? Y mire, o sea, uno lo mira y... Mira, Adán, te pongo en el paraíso y de todos los árboles puedes comer, de este no. Pero es que es muy parecido, hermanos, a los niños hoy día. A usted le pasa. Mire, lleve a un niño a una sala y el niño entra por ahí, pero si usted le dice, mire, este jarro no me lo toca, ¿sabe qué hace el niño? En algún momento le coge el jarro y lo toca. Pareciera que la prohibición es lo que más queremos hacer. Eso le pasó a Adán. De este árbol no me coma. Pero ¿cuál fue el problema? Que él desobedeció. Génesis 3:11 dice así, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Note lo que le dice Dios. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dios fue el que mandó, hermanos. Dios le dijo a Adán, no me come de ese árbol, y él comió. Ahora mire lo que dice el versículo 17. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Comiste del árbol que te dije no comerás de él. Es decir, Adán, yo te di un mandato. La serpiente engañó a Eva y Eva ahora le dijo comamos, y usted le puso cuidado a lo que le dijo su mujer. Desobedeciste. Cuando yo te doy una orden, pero tú no tomaste en cuenta mi orden, sino que hiciste lo que le dijo la culebra, que había engañado a Eva, y entonces ahora haces lo que le dice la mujer. Me desobedeciste a mí, hermano, y eso no es lo que pasa hoy día. Mire, nosotros somos sola escritura, creemos solamente en la palabra de Dios, pero afuera no creen en eso, y le van a llegar cantidades de cosas. Yo siempre me pregunto y me cuestiono acá, porque hay muchos cristianos que desobedecen la palabra de Dios.
que toman tan en poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Y le voy a decir algo, hermanos. Como cristianos, conocedores de la palabra de Dios, ojo lo que voy a decir, tú y yo tenemos que movernos por principios de la palabra de Dios y no por lo que el mundo esté ofreciéndole a usted, así sea oro y plata. Las personas están cambiando, hermanos, principios de la palabra de Dios por lo que este mundo corrompido les está ofreciendo. ¿Cuántos cristianos están yendo tras un plato de arroz que ofrecen los gobiernos comunistas hoy día? Sencillamente, eso es lo que están haciendo, a sabiendas de que ellos están en contra de la palabra de Dios, del principio de la palabra de Dios. Ahí donde tú y yo tenemos que pararnos firmes y decir dónde es que estamos, hermano. Porque tú y yo, en principios y mi manera, yo debo defender lo que dice la palabra de Dios. No lo que me digan acá, o lo que me enseñen por acá, o lo que me prometan por allá, o que vengan por acá. Amén. Y el segundo Adán es Cristo, el representante como el obediente. No, que ese contraste tan tremendo. El primer Adán lo conocemos, un desobediente. Escucha la palabra de Dios y le importa 5. El segundo Adán, hermanos, que es Cristo. Qué obediente, hermano. Es impresionante cuando tenía 12 años que se le pierden los padres. ¿Y qué pasó? En los negocios de mi padre es necesario estar. Una y otra vez, ¿cuál es le dicen los discípulos, maestro, ¿ya comió? Dijo, no, yo tengo otra comida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Siempre hizo la voluntad tan perfectamente, aunque dice la Escritura que él sufrió, dice Hebreos que aprendió la obediencia con el mismo sufrimiento. Pero Jesús jamás desobedeció. ¿Sabe qué es pecado? Desobedecer a Dios. Ese es pecado. Adán pecó porque desobedeció a Dios. Jesús no pecó porque Jesús no desobedeció a Dios. La Biblia lo presenta tan claramente. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Cuando dice pero sin pecado, es decir, pero sin desobediencia. Porque, hermano, la desobediencia es el pecado. ¿Acaso eso es lo que dice 1 Juan 3:4? Toda transgresión es pecado. Toda desobediencia es pecado. Y entonces, esa obediencia de Cristo, yo pudiera hablar, y hay un tema que hasta lo estoy pensando, para hablar de la obediencia de Cristo, activa y pasiva. ¿Qué es la obediencia de Cristo activa? Que Él obedeció la ley perfectamente mientras estuvo en los 33 años que vivió en esta tierra. Nunca quebrantó una sola palabra, un solo mandamiento de Dios. La obedeció perfectamente. Eso se llama la justicia de Dios y por eso nos imputó esa justicia. Y la obediencia pasiva es cuando Él va a la cruz y allí en la cruz asume nuestra condición, es nuestro sustituto y Él toma nuestro pecado, muere por nosotros y Él recibe toda la ira de Dios sobre Él y paga la deuda de nuestros pecados. Esa es la obediencia pasiva, de pasión, muerte en la cruz. Pero la obediencia activa es todo lo que Él hizo acá, cumpliendo la ley de Dios. Así que termino con 2 Corintios 5:21 esta noche hablando de esa obediencia de Cristo. Al que no conoció pecado, otra vez no conoció pecado. Jesucristo no conoció pecado. Adán sí conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos. Nosotros los creyentes fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo yo soy hecho justicia de Dios en Cristo? Dice, porque fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo yo puedo ser hecho justicia de Dios en Cristo? En Cristo es en la obediencia de Cristo. Es decir, ay, hermanos, la obediencia de Cristo nos es imputada a nosotros. La justicia de Cristo, que es la misma obediencia, me es imputada a mí. Por eso yo soy la justicia de Cristo. Yo aparezco delante de Dios como obediente, no por mí, sino por Cristo, porque se me imputó esa justicia. Cuando estemos en el cielo, va a aparecer que Cristo murió por nosotros y perdonó todos nuestros pecados, pero va a aparecer también que yo aparezco como que nunca pequé, porque estoy en Cristo, estoy en la obediencia de Cristo o en la justicia de Cristo. Eso es salvación.
Por eso la salvación no depende en nada ni en una milésima del hombre, sino que la salvación es por pura gracia, única y exclusivamente de Dios a través de Jesucristo, como lo vamos a ver dentro de 8 días. Amén. Entonces pudimos ver esta noche los contrastes entre estos dos Adanes. Vamos a orar, hermano.